Jueves número 5 de los dones espirituales, así que vamos avanzando a pasos agigantados. La primera clase que vimos se hizo una introducción, la segunda vimos el don de servicio, compasión, administrar, generosidad. La siguiente clase vimos lo que es dirigir, animar o exhortar, vimos apóstoles. Y la semana pasada, que fue la semana 4, vimos el don de profetas. Y esta semana, hoy vamos a ver evangelistas, pastores, maestros. Así que estamos súper contentos y mucha gente nos ha dicho que están contentos con las clases. Si no tienen el documento, por favor déjennos saber. El documento de esta clase, ya está subido de PDF, se subió desde la semana pasada, que es la clase número 4. Lo que pasa es que en la clase número 4 solamente pudimos ver el don de profeta porque se extendió, fue un bonito tiempo que tuvimos, aprendimos, pudimos hacer preguntas, pudimos dar varios aportes, comentarios. Así que fue una clase muy linda. Si se ha perdido alguna clase, puede volver en YouTube. Tenemos todas las clases, desde la introducción hasta la semana pasada, que fue la clase número 4. Así que sin más ni menos, hoy vamos a empezar con el don de evangelista o evangelismo, si lo podemos llamar de esa forma. Y así que vamos a estar en el libro de los Hechos un rato, pero antes de irnos al libro de los Hechos, de la palabra griega evangelo, que lo puede tener ahí lo tiene en sus papeles, que significa buena noticia, es lo que significa evangelista, ¿no? Evangelo, que significa buena noticia. Y podemos decir que los evangelistas son los que llevan la buena noticia, ¿no? Y vemos que varios tenemos digamos, un pedacito de este don, porque a muchos nos encanta llevar la buena noticia. A los pastores les encanta llevar la buena nueva. Así que todos tenemos un poquito de lo que es evangelista. Ahora, el evangelista tiene de por sí quizás una habilidad, pero este don que le ha sido dado, de compartir con gracia el evangelio, de compartir con gracia la palabra de Dios y llevando a que aquellos que no conocen a Cristo, llevándolo a sus pies, y lo hacen de una forma tan fácil, tan efectiva, y la gente llega a conocer al Señor. Algunos de nosotros quizás se nos complica un poquito más compartiendo la buena nueva, nos enredamos, pero el que tiene este don de evangelista es una persona que lo puede presentar el evangelio de una forma tan hermosa, tan sencilla, llegando al corazón de la gente. Así que no es que usted no pueda compartir la buena nueva, pero el que tiene el don es más efectivo. ¿Se entiende? Ahora, yo le hago a usted una pregunta, usted que es tan estudioso, le encanta la palabra. ¿Cuál es el evangelista, el primer evangelista en el Nuevo Testamento? Empezando el libro de los Hechos, para allá. No. Ahí yo lo escuché a Jorge, pero Kenny no lo escuché. Timoteo. No. Juan. No. Pedro. Felipe. Ah, Felipe. Felipe. Felipe, pero no Freile. Felipe. Así que, pero bueno, antes de ir allá, quiero darles este versículo, 2 Timoteo 4:5. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, Pablo le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo. Otra versión lo dice de otra forma más hermosa, dice: pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento,
soporta los sufrimientos y anuncia. O sea, el evangelista es aquel que anuncia la palabra. Anuncia siempre la buena nueva, haz bien tu trabajo. Anunciar y hacer la obra evangelista es básicamente evangelizar eficazmente. Esto significa que los evangelistas extienden el reino de Dios compartiendo la buena nueva. Tan fácil como eso. Ahora, los evangelistas no tienen miedo de ir donde el Señor los lleva. Simplemente no tienen miedo. Si los tienen que llevar al África, no la piensan dos veces, sino que van. Si los tienen que enviar al Bronx o New York, van para allá. Si los tienen que enviar, no sé, a cualquier lado así, sea bueno o malo, no ponen un pero. Van. Así que el mejor ejemplo que podemos tomar ahora es viendo a Felipe. Felipe y el eunuco, muchos nos conocemos esta historia, ¿no? Así que hay tres cosas importantes, quizás cuatro cosas, que me gustaría que lo vayamos viendo. Vaya a su Biblia, el libro de Hechos, capítulo 8. Yo sé que muchos de ustedes ya la deben de tener ahí porque siempre andan al tiro con la Biblia. Así que Hechos capítulo 8, versículo 26. Vamos a empezar ahí. ¿Sí? Amén. Del 26 al 4. Dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur, pon por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Esta es la nueva traducción viviente. La Reina Valera lo hizo un poco diferente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo, padre, hay que levantarse, hay que ir a cierto lugar. ¿Y Felipe qué hizo? Felipe dijo, no voy. No, Felipe fue. Felipe fue. El evangelista, el que tiene el don de evangelista, es sensible a la voz de Dios. Y es algo muy importante que ponerle el punto ahí. O sea, es sensible a la voz de Dios porque pasa tiempo con el Señor. Entonces, ¿cuántas veces, quizás a muchos de nosotros, el Señor nos ha puesto en el corazón ver a esa persona? Y no hemos ido. Lo digo por experiencia propia. No digo porque alguien me lo contó, lo digo por experiencia propia. El Señor ha puesto a veces en mi corazón, ve y háblale de esa persona. Y no lo he hecho. Entonces, el evangelista quizás por temor, quizás por qué van a pensar, pero el evangelista es sensible a la voz del Señor y ¿sabe qué hace? Actúa. Mire lo que dice el verso 27, aquí mismo en Hechos 8, el 27. Ya no veo. Dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sentado sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Punto. ¿Qué dice la palabra en el versículo 27? Que él se levantó y fue. Yo hice lo contrario. Yo me levanté y me fui para el otro lado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el evangelista no tiene miedo de ir a predicar la palabra donde sea. ¿Sí? Ha habido casos en que sí, he dado el mensaje del Señor, pero le estoy dando un caso que pasó en mi vida que no lo hice. Entonces, número uno, el evangelista es sensible a la voz del Señor, porque pasa tiempo con el Señor. Número dos, el evangelista acciona sin decir no, sino que se pone en pie y echa camino. Número tres, ¿qué hace el evangelista? Versos 28 y 29. El evangelista, aquí viene, no tiene vergüenza. Vea, 28 y 29. El eunuco volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Y Felipe qué hizo? Se juntó a ese carro. Entonces,
El versículo 30 dice, acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que dice? Y usted se sabe la historia, el resto de la historia se la sabe usted. El único que le dijo, no, 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 ¿cómo lo voy a entender si nadie me enseña? Y le dijo a Felipe, no, Felipe, ¿me puedes, por favor, enseñar? Sube y siéntate y explícame. Sin ninguna vergüenza alguna, Felipe cogió, se montó y le comenzó a explicar lo que el tipo estaba leyendo, que era el libro de Isaías. Entonces, cosas importantes que tenemos que saber. Quizás aquí hay uno que tiene aquel don de evangelista que no tiene temor de compartir la buena nueva. Podemos ver que los pastores en general tienen este don de evangelista. Tienen don, como dije la semana pasada, de administrador. ¿Por qué? Porque cuida el rebaño. Tienen este don también connotación de ser enviado como les dije, o sea, de la palabra apóstol, que, o sea, no el apostolado como sí, pero la connotación de enviado. Como profeta porque es portavoz de la palabra del Señor. Y ahora también como evangelista porque comparte la palabra del Señor, no le da miedo de ir a enseñar, a evangelizar a alguien, a mostrarle la buena nueva del evangelio. Así que el evangelista anuncia, el evangelista habla la palabra de Dios sin miedo alguno. Mire lo que dice el verso 35, 8:35. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dice la palabra que le anunció. Ahora, ¿qué es anunciar? Es comunicar. Anunciar es declarar, es avisar. En este caso podemos decir que Felipe le comunicó la buena nueva, la palabra del Señor. Y los evangelistas son hombres de fe, son sumamente hombres de fe. Y el trabajo principal del evangelista es ¿cuál? Dar a conocer la buena nueva. Dar a conocer la buena nueva. Felipe el evangelista, vamos a leer ahorita un poquito más adelante, hizo milagros, expulsó demonios, sanó paralíticos y cojos. Eso lo puede ver ahí mismo en Hechos 8, los versículos 6 y 8, un poquito más arriba. Pero qué bueno que Felipe hizo estos milagros. Pero, ¿sabe lo que me gusta más del versículo 8? Desde el versículo 5 al 8 dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Muy importante, les anunciaba el evangelio. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viniendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y el versículo 8 es sumamente importante. Lo que hace el evangelista cuando comparte la palabra, cuando la anuncia, dice así que había gran gozo en aquella ciudad. La buena nueva, cuando es anunciada, trae gozo a la gente. La gente es convertida. La gente entrega su vida al Señor y hay un gozo. Ya la gente no es igual. Son nuevas, son renovados, han sido restaurados. Han sido, el dolor se ha transformado. Así que Felipe hizo milagros, pero cuando la palabra de Dios llega a un lugar, da vida. Da vida. Cada uno de nosotros somos testigos de eso. El Señor da vida, dio vida. Parecíamos zombies antes. Éramos muertos vivientes, así le dicen a los zombies, ¿no? Muertos vivientes. Éramos como tales. Pero la palabra del Señor, cuando llega a un lugar, a tu vida o a una ciudad, la transforma. Cambia el lamento en danza. Las cosas viejas pasan y aquí el Señor las hace todas nuevas. La ropa de luto, es decir, la del pecado, la de la vieja naturaleza, quedó afuera y el Señor te viste de alegría.
usted y yo llevamos la buena noticia. Quizás no todos tenemos el don de evangelista, pero nuestra tarea es ir y llevar el evangelio. Hay unos que al Señor les da este don y llevan el mensaje a miles de diferentes formas. Pero dar a conocer la buena nueva a aquellos que necesitan escuchar el mensaje del Señor es trabajo de todos. Es trabajo de todos. Es trabajo suyo y es trabajo mío y es trabajo de toda la congregación. Gloria a Dios si alguien tiene el don de evangelista, que lo puede usar efectivamente, pero su deber y el mío no solamente depende de aquella persona. Su deber y el mío es de compartir, ir y predicar el evangelio. El Señor usa al evangelista y hasta le concede, como a Felipe, le concede el hacer milagros. Pero el milagro más grande es que toda una ciudad se llene de gozo, el gozo del Señor. Y abro el micrófono por si alguien tiene algún aporte, por si alguien tiene algo que añadir. Así que vamos a tener 2 minuticos. Abrimos el micrófono y podemos compartir. No hagan que les hable el micrófono, porque tengo el poder de abrirlo. Tengo autoridad para abrirlo. Gracias, hermana Tere. 5, 4, 3. No me dejen ni tomar el café, ¿bien? 2, 1. Bueno, parece que quedó claro. El siguiente don es el don de pastores. Tremendo. Este está buenísimo. Espero que haya leído su material. Los pastores son aquellos que cuidan las ovejas de Cristo, el redil de Cristo, las ovejas de Cristo. Ellos cuidan y guían y alimentan el rebaño del Señor. Es tremendo. Es tremendo el trabajo que hacen los pastores. Mire, no quiero el mejor pastor que ha existido y que sigue existiendo, usted sabe quién es, Cristo Jesús. Nuestro ejemplo o el ejemplo pastoral apunta a Cristo Jesús. Jesús le dijo a Pedro en Juan 21, 17, todo el mundo una vez más conocemos este pasaje. Juan 21, 17. ¿Usted se acuerda de la historia que Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, no? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué dice la palabra? Dice que se entristeció y le dijo, tú sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo a Jesús, apacienta mis ovejas, le dijo. ¿Qué significa esto de apacentar? Apacentar es cuidar, es alimentar, es pastorear. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo Cristo a Pedro? O sea, Pedro, apacienta, cuida, pastorea, alimenta mis ovejas. El redil del Señor. Por eso para todo pastor aprende de Cristo Jesús, que es el gran pastor, es el pastor perfecto. En Juan 10, 11 y Juan 10, versículos 11 y 14, está bueno que lo leamos. Vamos a ponerlo aquí. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen a mí. O sea, ¿cómo Jesús no va a saber cuántas ovejas hay en su redil? Conoce a cada uno de nosotros. Pero lo que más me retumba es lo siguiente.
las palabras dice, y las mías me conocen. ¿Será que tú y yo conocemos verdaderamente al buen pastor? Él nos conoce totalmente, pero ¿será que nosotros le conocemos completamente? Dedicándole tiempo como oveja a pasar tiempo con él. Y el otro versículo, el versículo 11, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, o da su vida por sus ovejas. El buen pastor dio su vida por sus ovejas. Hoy en día tú y yo, ovejas de Cristo Jesús. Salmo 23 dice, salmo que lo conocemos cada uno de nosotros completamente. El Señor es mi pastor. Nada me faltará y sigue adelante. Pero las palabras, el Señor es mi pastor. Hebreos 13:20 llama a Jesús el gran pastor de ovejas. Y dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. O sea, aquellos que tienen el don de pastor, que el Señor les ha llamado a pastorear, ponen su mirada en Jesús, porque Jesús es quien les enseña a ser pastores verdaderos, a cuidar el redil. Mire, la otra vez estuvimos en Asheville, fuimos a Billmore y llevamos a los niños a que vean los goats y las cabritas y las ovejitas. Y de repente había un show de un pastor, un shepherd. Estaba el shepherd y tenía un perrito. El perrito que era pastor también de ovejas. Y el pastor mandaba las ovejas y las ovejas se iban. Y de repente él le hacía sonidos al perrito, al perro pastor, y el perro pastor iba y las movía las ovejas donde quería que vayan. Y luego le soplaba otra vez el pastor, y el pastor de perro las traía para donde, hasta el momento de traerlas todas al frente de él. Y separaron todas las ovejas frente de él con el perrito al lado. De esa forma, estamos hablando que este don de pastor funciona. Jesús, el gran pastor. Los pastores son los que cuidan el rebaño, como aquel perrito, que reciben aquel silbido de Jesús, aquella palabra, y van guiando a sus ovejas tal como Jesús quiere que las guíen para que las traiga donde Él, para que estén pegaditas donde Él. Ahora, la gran pregunta, otra vez. ¿Será que somos ovejas que nos estamos dejando guiar por el pastor? ¿O no? Por el gran pastor. Y es un tema grande poder hablarlo, ¿no? Es un tema grande porque tal como el pastor tiene que estar sujeto a Cristo Jesús, la oveja tiene que estar sujeta al pastor también, pero mirando a Cristo Jesús siempre, no haciendo del perrito pastor su todo, porque el gran pastor y el buen pastor, el que dio su vida por las ovejas, fue Cristo Jesús. El gran pastor de las ovejas, el buen pastor, el que conoce la oveja, es Cristo Jesús. El gran pastor, el que nosotros decimos, el Señor es mi pastor, es Cristo Jesús. Entonces, la tarea del pastor al que el Señor le ha dado este maravilloso don, es velar, es alimentar, es pastorear, es apacentar las ovejas, el rebaño de Cristo Jesús. Ya abro el micrófono para que usted aporte para podernos mover al próximo don. Abro el micrófono. Aporten algo.
o nos está quedando clarísimo. Súper claro. Sí. ¿Me dan permiso para tomarme unos dos sips del café? Dice Richard, no. 1 y 2. Ya. Así que, bueno, nos movemos rápidamente al don de maestros. El don de maestros. Y este me gusta. Me gusta porque, mire, cada uno de estos dones hace un reflejo a Cristo Jesús. Cada uno de estos hacen un reflejo a Cristo Jesús y de esa es la forma que tenemos que verlos. De esa es la forma que tenemos que estudiar cuando estamos estudiando la palabra, cuando estamos preparando un devocional. Todo tiene que apuntar a Cristo Jesús. Ahora, los maestros son aquellos que enseñan, que instruyen, verdades bíblicas. Tiene que estar el maestro también pegado al Señor, 100%. Si el maestro no está pegado al Señor, sí, puede enseñar, pero va a faltar algo. Falta algo. No es lo mismo aquella persona que tiene la habilidad para enseñar en el colegio y que diga, no, él puede enseñar también en la palabra. Pero si no tiene el don de maestro, se le va a complicar un poquito, va a faltar algo, porque se necesita estar pegados al Señor. Hay que pedir revelación al Señor. No tengo que pedir una revelación a mi intelecto, ni una revelación al comentario bíblico. Tengo que pedir las revelaciones al Señor. Así que, en diferencia con los pastores, los maestros pueden enseñar, pero no se los tiene que confundir como pastores. Hay maestros que no tienen corazón de pastores o no están llamados a ser pastores, solamente a ser maestros. Pero el pastor sí tiene un don de maestro también, porque puede enseñar fácilmente la palabra. Así que el maestro puede llegar a ser pastor si el Señor lo llama, claro que sí. Pero no se lo tiene que confundir como un pastor. Y hay muchos que se han puesto en lugar de pastor siendo maestros, y ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde vienen las confusiones. Y es ahí donde existen divisiones. Es ahí donde existen muchos problemas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cada uno sabe qué don tiene y sabe cada uno qué le está pidiendo. Quiero tener este don, Señor, pero hay que ver si el Señor te lo da. Si el Señor te llama a ser administrador de la iglesia, si se te llama a ser líder de la iglesia, a ser generoso en la iglesia, si te llama a ser evangelista, recuerde, cada uno de estos dones, cada don que ha dado el Señor es para edificación de su cuerpo, de la iglesia. No es para estar haciéndome allá afuera, no, yo que soy, allá yo afuera, yo soy el profeta tal. No, ni para los humos. Edificación del reino de Dios. Y hay que hacerlo con mucho, mucho, mucho temor y temblor. Y creo que muchos de nosotros que enseñamos nos pasamos por esa línea de que tenemos temor del Señor para enseñar. Así que Hechos 18:11 dice que Pablo se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y los maestros en la ley, en los tiempos de Jesús, eran aquellos, usted lo sabe, o algunos no, quizás, eran aquellos estudiosos que se comunicaban la ley, la Torá, la hablaban, la escribían, pero era todo de memoria. Se la pasaban de memoria en memoria. Y de la misma forma los maestros en el Nuevo Testamento, los discípulos, los apóstoles, todas estas cartas que tenemos fueron escritas tiempos después, pero de la memoria y de algunos apuntes que existían. O sea,
Todo esto se llega a escribir, se escribe la historia de Jesús a manera de memoria. Y estoy seguro 100%, el Espíritu Santo viene y trae todo a memoria. Cuando hemos pasado, mire, eso le tuvo que haber pasado a los discípulos, sí o sí, a los apóstoles. Claro que sí. Los apóstoles pasaron tiempo con Jesús. Pasó un tiempo, pero yo sigo teniendo tiempo con Jesús. Por ahí hay aquel dicho que dice, bueno, mañana tengo un examen de matemáticas, pero no he estudiado, que el Señor me ayude. ¿Qué te va a traer el Señor a memoria si no has estudiado, vago? ¿No? Entonces, ahora, si yo estudio y voy al examen, Señor, recuérdame, tráeme a memoria todo lo que he estudiado, y el Señor hace la obra, gloria a Dios. O sea, de la misma forma, el Señor traía acuerdo todo lo que había pasado para que estos estuvieran escribiendo a punta de memoria. Entonces, ¿fue Jesús maestro? Es la pregunta para que podamos responderla. ¿Lo llamaban maestro a Jesús? Claro que sí. Juan 3, Nicodemo le dijo a Jesús, Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de parte de Dios. Imagínense, Nicodemo, judío, que tuvo ese tiempo tú a tú con Jesús en Juan 3, vemos tremendo, camino a la salvación completamente, donde entendemos, Juan 3, que la salvación es personal. Porque Jesús le pone en bandeja a Nicodemo Juan 3:16, lo sabemos todos de memoria. Y Nicodemo se echa para atrás. Luego, en Marcos 12:32, dice que un maestro de la ley, entre comillas le puse fariseo, porque los maestros de la ley eran fariseos. Dijo, bien dicho, maestro, respondió el maestro de la ley. Ellos mismos reconocían que Jesús era un maestro. Luego en Marcos 12:14, un fariseo, ahí la Biblia bien lo marca, un fariseo le dice, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, le dice. Los discípulos en Juan 13:13 también dijeron, Jesús dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Jesús afirmó que él era maestro y señor. La gente en Mateo 7:28, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, dice la palabra, las multitudes se asombraron de su enseñanza, la enseñanza del maestro. Y en Juan 17:16, habían judíos que estaban admirados totalmente por Jesús, por su enseñanza. Dice, mi enseñanza, dice Jesús, no es mía, respondió Jesús, sino del que me envió. Y esta es la clave para todo maestro, es la clave para todo pastor, es la clave para todo evangelista, porque la enseñanza, lo que predicamos, la buena noticia, no viene de una vez más, de nuestro intelecto, de lo que hemos escuchado, de lo que nos han dicho. Es de la experiencia y de lo que nosotros vemos de lo que dice aquí Jesús. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. O sea, la palabra de Dios. Toda enseñanza tiene que venir conforme a la palabra de Dios. Si la enseñanza no es conforme a la palabra de Dios, eso es un red flag, una banderita roja. Toda enseñanza tiene que pasar por el filtro de esto. La enseñanza no es mía, no es de mi intelecto, no es en lo que yo creo, es del Señor. Así que el maestro da la enseñanza del Padre y no de sus ideologías. Así que nos quedan 10 minutos, se acabaron estos 3 dones. Dije, hoy terminamos estos 3 porque si no nos quedamos embarcados una vez más. Voy a abrir el micrófono y ahora sí tienen que hablar todos, porque ya no hay más que hablar. Podemos darle un repasito a algo de aquí, podemos hablar de lo de la semana pasada o de la antepasada, pero ¿qué les ha parecido?
¿Qué creen? ¿Tienen algún comentario? ¿Quieren hacer algún aporte? Sería muy bueno. Buenas noches. Jorge. Muy interesante la clase de hoy. Puedo ver cómo los dones, todos tienen algo similar, en el sentido de que todos tienen una base de conocimiento para poder enseñar. Yo conozco tengo un amigo que, o sea, todos tenemos el llamado a evangelizar, pero la facilidad con las que estas personas que tienen el don lo hacen, eso, o sea, uno no se lo puede uno perder, o sea, se da uno cuenta que ese es el don que Dios le ha dado. Un amigo mío muy querido en Kansas City, y le nació desde el momento que se convirtió, empezó a conocer la palabra, empezó sintió ese fuerte llamado a evangelizar y se le hace bien fácil. Y no hay contienda muchas veces, porque eso es en lo que muchas veces fallamos nosotros, en el afán de enseñar, de evangelizar. Llevamos la conversación por un área donde hasta contienda y pleito se puede hacer si uno no tiene el don. En ese momento uno dice, se acabó porque esto no es de Dios, no está bien. Puedo ver en él como nunca llega el momento en que si hay diferencias sabe cuándo terminar y decir que Dios te bendiga, sigue tu camino y adelante. Pero es bien impresionante ver una persona que tiene el don de evangelismo, es bien bonito. Amén. Tremendo, Jorge. Y es así, ¿no? O sea, cuando dices que todos tienen una base, es así. Cuando nos ponemos a dar cuenta. Y también puedo decir algo así Sí, súper sí. clarísimo que a mí me ha pasado, que yo he visto en experiencias personales. Cuando no es del Señor, cuando no es algo, es un don tuyo, cuando no es algo del Señor, no da fruto. No puedes ver el fruto, puedes ver que eso no es del Señor, aunque parezca que es, porque la persona sabe mucho y puede predicar y todo, pero si no es del Señor, como tú dices, si no es algo que el Señor está en su voluntad, que lo que está pasando en ese momento, lo que está hablando, no sé, lo que sea, cualquier persona, si no es de Él, no da fruto, no crece, se queda ahí estancadito y atrapadito. Creo que para mí, en mi experiencia personal, cuando yo he visto eso en personas que amo o que he conocido en la vida de cristiana, ¿verdad? Desde que me entregué al Señor, cuando no es de Él, no da fruto, pero cuando es de Él, puedes ver cómo, oh my gosh, el Señor se manifiesta y empieza a multiplicar y empieza a dar y dar y dar y dar, y puedes ver que eso es del Señor. Eso era solamente mi punto, Amén. solamente quería mencionar eso. Sí, sí. Y es muy importante, o sea, toda persona que se ha entregado a Cristo sabe que tiene que pasar tiempo con el buen pastor. Y si no pasamos tiempo con el Señor, o sea, se nota. eh, ah, es un reflejo, ¿no? O sea, tenemos que reflejar a Cristo Jesús. Pero si no hay un reflejo de Cristo Jesús, o sea, hablando más o menos de lo que estás hablando, Tere, bien has dicho, ¿no? Puedo tener mucho conocimiento, puedo tener, es más, me he graduado del seminario teológico, pero si no paso tiempo con el Señor, en el momento que comienza a abrir mi boca, falta algo. Y eso se llama Cristo Jesús. Se nota el reflejo en nuestro rostro, en nuestras actitudes. Todo refleja, tiene que reflejar a Jesús. ¿Alguien más? ¿Un aporte? Amy. No, que pensaba desde que arrancamos con esto de los dones espirituales, que lo primero que vimos es que todos son de un mismo espíritu, por más de que todos tengan diferentes características, todos apuntan a un mismo espíritu. Y me gustaba escuchar hoy que como que también todo apuntaba a Cristo. Y ahí cuando Jesús enseñaba a los discípulos decía, yo no estoy enseñando algo de mi propia cuenta, sino que del que me envió de Dios mismo, porque Jesús es la imagen de un Dios invisible. Entonces, me encanta cómo apunta a Cristo. O sea, todos los dones son de un mismo espíritu y eso apunta a Cristo, apunta a glorificarlo a Él.
Entonces, usar, viste, con sabiduría lo que Él nos dio para glorificarlo a Él. Amén. Amén. Tremendo, tremendo. ¿Cómo lo linkeaste en perfecto Spanglish? ¿Cómo lo linkeaste? Así que, y es verdad, y es para que, una vez más, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Esto es para edificación del cuerpo de Cristo. O sea, no puede ser de otra forma. Así que creo que aquí en Grace lo estamos utilizando sabiamente para el bien de los demás. Cada uno tiene un don y se nota. Me encanta aquellos serviciales que sirven con tantas ganas, con tanto amor, con tanta pasión, que es hasta contagioso, ¿no? Hasta el que no sirve le da ganas de servir. ¿No? Eh, así que, hermanos, sigamos adelante en esta carrera, que nos falta por correr bastante, pero sigamos corriendo con los ojos puestos en Cristo Jesús. Si quitamos los ojos de Cristo Jesús, nos vamos a cansar. La cosa es seguir viendo a Cristo Jesús, que es el que renueva tu fuerza, el que te hace volar más como las águilas. Amén. ¿Sí? Es ahí donde tenemos que pasar tiempo, en Cristo Jesús. ¿Alguien más? ¿Un aporte más? ¿Comentario? A la one. Ah, Jorge quiere una vez más. Eso, dele, Jorgito. Uno más, una vez más, como un recuento de todo lo que estuvimos hablando hoy de los tres dones. Y cuando hablaste del maestro, el don de enseñar, solo quería hacer hincapié con respecto a la clase de la semana pasada, que tenemos que tener muy, muy en cuenta siempre que es un maravilloso don que Dios nos ha dado, pero que muchas veces si uno no lo mantiene en el margen que debe estar bíblico, el don de la enseñanza, es uno de los dones que más ha llevado a la iglesia del Señor a tener diferencias y a crear tantas denominaciones, pienso yo, el sentido de que ni nosotros mismos cuando vemos a una persona que tiene el don de enseñar, inmediatamente lo consideramos como el don de una persona que puede liderar también. Y no siempre es así. Y muchas de las veces las personas que tienen el don de enseñar, ellos mismos se confunden con el don de pastorear o de liderar. Y enseñan bien bonito y nos dejamos llevar y se empieza a separar la iglesia porque tiene el don de enseñar, enseña bien bonito cómo puede estar equivocado, cómo puede. Y como nosotros como hijos de Dios debemos saber que es un buen don para la edificación de la iglesia, no para la división de la iglesia. Sí, comparto contigo el punto, Jorge. Es muy, muy, muy esencial y muy, creo que cuando se comienza enseñando con bases correctas, creo que el resultado es que la gente sabe, hay un buen entendimiento y ya vamos por la línea recta, ¿no? A diferencia de que cuando llegamos a varios lados y comenzamos y nos ponen, nos tiran, es más difícil, ¿no? Porque conozco a muchos que me han comentado que cuando llegaron a ciertos lugares, le dicen, no, usted para que sea el líder de jóvenes y rácata, ellos sin saber que iban a ser líder de jóvenes, no saben ni qué iban a hacer, ¿no? Y terminaron más mal que qué. Entonces, muy importante, o sea, que sabiendo todo esto que hemos estado dando, desde autoridad espiritual, la unidad y sanidad de la iglesia, dones espirituales, nos lleva a que comprendamos correctamente cuál es el don que tenemos. Cómo estamos poniendo al servicio del Señor este don. Porque al fin y al cabo tenemos que funcionar ¿para qué? Para el beneficio de la congregación.